Los motores eléctricos son una de las máquinas rotativas más usadas a nivel mundial por las diferentes industrias de producción de bienes y servicios. Esto los convierte en uno de los mayores consumidores de energía y potencia. Estas máquinas aprovechan la electricidad para producir movimiento mecánico, movimiento que es aprovechado para acoplar otras máquinas o sistemas como por ejemplo bombas, compresores, turbinas, ventiladores, cintas transportadoras, entre otros. Una vez acoplados a estos sistemas o máquinas externas, los motores eléctricos deben operar dentro de los valores de consumo eléctrico y potencia nominales y por debajo de los valores máximos. Pero pensemos qué pasaría si algo se sale de control. Me refiero a un cortocircuito o una sobrecorriente. Para proteger a las personas, los sistemas eléctricos de alimentación y el motor mismo, se deben instalar dispositivos de protección y también se deben usar estrategias seguras de marcha y parada. Veámoslo. En este ejemplo tenemos un motor trifásico de 380 voltios AC y necesitamos instalarlo en una red eléctrica para que opere. Debemos entonces instalar una llave termomagnética, también llamada térmica. Adicional a eso, para poder controlar la parada y arranque de motor, instalamos un contactor. Pero necesitamos proteger el motor por sobrecorriente. Para eso instalamos un relé térmico. Este relé térmico debe ser en proporción a la corriente nominal y la corriente máxima de trabajo del motor. Todos los parámetros de trabajo de los dispositivos eléctricos, como la llave térmica o la llave magnetotérmica, el contactor y el relé térmico, deben estar adaptados a los valores de consumo y de trabajo del motor y de la línea de suministro de alimentación de corriente eléctrica. Para lograr una parada y arranque segura del motor a través del contactor, se tiene que incorporar un circuito adicional independiente, el cual vamos a llamar circuito de control. Para eso agregamos un disyuntor, una fuente de corriente directa, en este caso va a estar alimentada con 220 voltios AC y va a tener una salida de 24 voltios DC, que es el nivel de tensión que tiene la bobina del contactor para operar. Adicional, también tenemos que adicionar una llave magnetotérmica para proteger el circuito de corriente continua. Vamos a colocar un par de conectores o borneras para poder conectar los cables o los cables de salida de la señal de bajo voltaje. De algún lado sacamos entonces la alimentación de 380 voltios para todo el sistema. Antes de avanzar con los circuitos de control y de potencia, vamos a ver un poco más acerca de la llave termomagnética, el contactor y el relé térmico. La llave termomagnética se le llama así ya que es un dispositivo eléctrico que protege mediante el campo magnético y también mediante la temperatura que se genera en él cuando fluye la corriente. Vamos a ver un corte transversal para entender un poco mejor. El cable de alimentación entra por la parte superior de la llave termomagnética, fluye a través del circuito pasando por la bobina, pasa por la barra bimetálica y sale a la parte inferior de la llave termomagnética que va al sistema que va a alimentar. Cuando hay flujo de corriente a través del circuito del termomagnético, en el área de la bobina se genera un campo magnético que tiende a empujar el émbolo hacia arriba. Cuando se encuentra dentro de los parámetros normales, ese campo magnético no es suficiente para habilitar o para desactivar la palanca de activación, manteniéndola normal. También, cuando está dentro de los parámetros normal de trabajo, la barra bimetálica se encuentra de manera recta, normal, sin deflexión. Cuando por alguna razón la corriente en el circuito incrementa por encima de los valores máximos, entonces en la bobina se genera un campo magnético suficientemente fuerte para empujar el émbolo hacia arriba, deshabilitando la palanca de accionamiento y abriendo el circuito. Si por alguna razón el campo magnético no hace su trabajo, entonces tiene la barra bimetálica que va a deflectarse
generando entonces el empuje de la palanca de trip, abriendo también el circuito. Lo cual se vería de la siguiente manera. Presta atención a esta parte del circuito donde está la palanca y está el contacto hacia el circuito principal. Una vez que hay una sobrecorriente en el área de la bobina o hay un sobrecalentamiento del bimetálico, el circuito se abre. Acá ves que el circuito ya está discontinuo, por tanto no hay ya flujo de corriente hacia el sistema que está alimentando. Por tanto, el circuito queda deshabilitado. Y así es como trabaja un termomagnético. Por otro lado tenemos a los contactores. Estos dispositivos eléctricos tienen como función es parar y arrancar el motor. Tienen una conexión superior para la alimentación y una conexión inferior para el motor. Estos equipos tienen una bobina de control o de accionamiento. Una vez que la bobina es energizada por el circuito de control, esta crea un campo magnético atrayendo los contactos y cerrando el circuito y de esta manera parando el motor. Una vez que la bobina es desenergizada porque el circuito de control se desenergiza, los contactos vuelven a abrirse. Internamente tienen unos componentes que logran que esto ocurra. Hay una bobina, tiene un entrehierro y tiene un resorte para retorno de la condición de falla. Vamos a ver uno real para entenderlo mejor. Acá tenemos un contactor real. En la parte superior se ven L1, L2 y L3. Son las conexiones que vienen de la alimentación. En la parte inferior, T1, T2 y T3 son las conexiones que van al motor. Entre 3 y 14 está el contacto normalmente abierto, que es el que vamos a usar para el autoenclavamiento en el circuito que vamos a elaborar. Aquí se ven los puntos de conexión. Aquí se ve que están los terminales de entrada y el terminal del contacto del circuito auxiliar o del contacto auxiliar. Y estos son los terminales de salida. La bobina, que es la que se alimenta, en este caso aquí dice 24 voltios. Aquí se ve que es una bobina de corriente alterna porque te habla de que tiene 50 o 60 Hz, por tanto es corriente alterna. Aquí tiene que tener cuidado porque si la bobina es de corriente alterna y le aplicas corriente continua, quemas la bobina. Entonces tiene que tener mucha precaución con esto. En estos puntos, aquí espero que lo vean, está A1 y A2, no sé si se ve ahí. Espero que se vea, ahí está A1 y A2. Entre estos dos puntos se conecta la bobina de control, se conecta el circuito de 24 voltios AC y una vez que el circuito se activa o que se acciona, la bobina que está acoplada o conectada se energiza, se magnetiza y genera la atracción de los contactos y luego estos contactos que están acá cierran haciendo de que haya flujo de corriente entre estos tres puntos. Punto L1 con T1, L2 con T2 y L3 con T3. Internamente este contactor tiene estos componentes. Tiene una bobina, este es un entrehierro, que es el que ayuda a la creación y control del campo magnético. Tiene una bobina, es un arrollado de cobre para generar el campo magnético y este resorte es el que hace que el contactor regrese a su posición de falla una vez que se desenergiza la bobina. Bueno, por ahora eso es todo lo que debemos saber del contactor y continuamos. Por último, vamos a ver el relé térmico. El relé térmico normalmente se acopla al contactor. Estos pines van incrustados dentro de las salidas del contactor y ya pasaría entonces los terminales 2T1, 4T2 y 6T3 a hacer la salida del circuito que va hacia el motor. ¿Cómo funciona? Una vez que la corriente en cada una de las fases incrementa, genera calor. Internamente el bimetálico se deflecta, abriendo entonces los contactos normalmente cerrados y cerrando los contactos normalmente abiertos. Estos contactos son aprovechados y se conectan a sistemas de control y de seguridad para parar o detener el motor. Es importante saber y entender que el relé magnético o el relé térmico no abre el circuito, no abre los contactos
del circuito principal del contactor. Lo que hace es que cambia de estado los contactos auxiliares para que estos sean aprovechados y parar el motor por medio de la desenergización de la bobina de control o del circuito principal. Bueno, como ya aprendimos algo de lo que son los elementos eléctricos del circuito principal trifásico de 380 voltios AC, vamos a proceder a conectar la llave termomagnética con 380 voltios, la cual tomamos de la fase 1, 2 y 3 del circuito principal. Conectamos la salida al contactor y luego conectamos al motor a través del relé térmico. Ya tenemos el circuito de potencia para el arranque del motor. Ahora vamos a hacer el circuito de control de arranque del motor. Este va a ser el primer circuito que vamos a elaborar, ya que son dos circuitos, uno para arranque y uno de enclavamiento. Iniciemos con el circuito de arranque. Para eso tenemos que conectar o cablear usando la línea 1 y la línea 2 para poder obtener 220 voltios AC, llevándola al disyuntor. La salida del disyuntor la llevamos a la entrada de la fuente de 220 a 24 voltios DC. La salida rectificada de la fuente la conectamos a otra llave electrotérmica o electromagnética, y la salida de la llave electromagnética de 24 voltios DC la llevamos a los bornes de conexión al circuito de control. El inicio o arranque lo vamos a hacer a través de un pulsador que tiene un contacto normalmente abierto. Tomamos el positivo del circuito y lo llevamos a un punto del pulsador. Luego continuamos cableando hasta el punto A1, que es la bobina del contactor. Aquí ejemplifico la bobina solamente para que se entienda, pero la bobina del contactor está internamente dentro del mismo. Luego la salida A2 de la bobina del contactor es cableada a la bornera de retorno. Aquí ya está elaborado el circuito de arranque. Es importante recordar o recalcar aquí que este circuito, una vez pulsado este dispositivo, el motor puede arrancar, pero no se retiene el arranque. Una vez que liberes el pulsador, el motor vuelve a parar. El próximo circuito que vamos a hacer es el circuito de enclavamiento del motor. Este segundo circuito, llamado circuito de retención, a mí también me gusta llamarlo circuito de seguridad, ya que adicionalmente a retener el contacto y mantener el motor en marcha, va a abrir el circuito una vez que el relé térmico entre en algún tipo de falla o que se exceda acá la corriente que está seteada en el mismo. Ya vamos a verlo. Lo primero que debemos tener es un pulsador normalmente cerrado. Este va a ser el pulsador que va a estar asociado al circuito de retención. Tomamos el cable positivo, lo colocamos y lo conectamos en un punto del pulsador. A la salida del pulsador conectamos a la bobina, al punto A1 de la bobina del contactor. Esta es la bobina ejemplificada. A la salida de la bobina del contactor vamos a llevarla al relé térmico, al contacto normalmente cerrado, que es el contacto de seguridad. Este cable va a ir de A2 a un punto del contacto normalmente cerrado de este relé térmico. Recuerden que este relé térmico es un dispositivo de seguridad para detener el motor en caso de que la corriente exceda el ajuste que se le hace a través de la perilla de setting o de ajuste, que está en este caso desde 7 hasta 10 amperes, y esto puede variar dependiendo el relé térmico para cada aplicación. Luego que tenemos la conexión hecha ya al punto del contacto nuevamente cerrado, vamos a tender luego un cable que va a entrar al primer punto del contacto normalmente abierto del contactor. Y a la salida de ese contacto normalmente abierto del contactor, vamos a llevarlo hasta el borne de retorno. Aquí está entonces el contacto normalmente abierto, se conectó el cable de la salida del contacto normalmente abierto a el borne de retorno. Aquí se cierra el circuito, este contacto está normalmente cerrado, pero no se habilita o no se activa el contactor,
ya que el pulsador de arranque no ha sido activado. Ya vamos a ver el funcionamiento general. Este es el circuito completo. Ya están el circuito de arranque y el circuito de retención o circuito de seguridad. ¿Cómo funciona esto? Actualmente, en este momento, el circuito de arranque está normalmente abierto a través del pulsador. El pulsador tiene un contacto normalmente abierto, por tanto, no hay flujo de corriente a través de la bobina por esta condición. El circuito de retención y de seguridad también está abierto, ya que el contactor no ha sido activado, por tanto, el contacto auxiliar se mantiene abierto. No hay flujo de corriente, todo está detenido. Una vez se pulsa el pulsador de arranque, empieza a haber flujo de corriente, se genera un campo magnético en la bobina del contactor, atrayendo los contactos, cerrando el circuito de potencia y cerrando el contacto auxiliar, produciendo así el autoenclavamiento del contactor a través del circuito de retención. Noten que ambos circuitos convergen en los mismos puntos de la bobina del contactor, pero toman ruta diferente a la salida. Uno va de retorno al neutro del circuito de baja tensión o de 24 voltios DC y el otro toma la ruta hacia el relé térmico, pasando luego por el contacto normalmente abierto del contactor. Se le llama autoenclavamiento ya que se aprovecha un contactor propio del contactor y que este cierra cuando se necesita la bobina propia del contactor, enclavando o haciendo un autoenclavamiento del mismo. Este circuito puede parecer algo complicado, pero no lo es bastante sencillo y puede hacer el trabajo de autoenclavamiento de un contactor solamente a través de lógica cableada cuando no tienes disponible un PLC. Bueno, este circuito puede parecer algo complicado, pero no lo es bastante sencillo, solamente tiene que seguir la lógica cableada y va a funcionar de maravilla. Gracias por mirar el video y nos estamos poniendo en contacto en un próximo video. Si tienes algún comentario o algún tipo de recomendación o aclaratoria, nos puedes dejar en los comentarios y lo vemos. Bueno, hasta luego y